Dice San Juan capítulo 4 verso 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gracias te damos, Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Jehová. Bendito eres, oh Todopoderoso Jehová, eterno, grande, fuerte, Creador nuestro. Gracias por este día. Bendiga a su pueblo, su iglesia, su obra que usted ha hecho para que alabe su nombre, Jehová. Gracias, gracias, Padre, le adoramos, le exaltamos, Jehová, por este día, Jehová. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice San Juan capítulo 4 verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y tú le pedirías agua viva. Bendito Dios. Él te daría agua viva. Esto, hermano, que la palabra nos habla aquí es de Jesús. Jesús encontró esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana tenía un concepto religioso de Dios. Tenía un concepto que lo había aprendido. Ella tenía, como dicen, una costumbre, como dice el verso 19, dice, le dijo la mujer, el 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Imagínense que esta mujer era una mujer religiosa y consagrada, podríamos decir, no tan consagrada, ¿verdad? Sino que era una mujer religiosa, hacía lo que sus padres le habían enseñado. Y por eso dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea que esta mujer buscaba de Dios y alababa a Dios también. Pero Jesús le dijo que él tenía algo que no lo tenía ella, aunque fuese religiosa y todo, él tenía agua viva, agua viva. Y por eso le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dice el verso 10, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué bonita, hermano. O sea que el agua viva, hermano, existe el agua viva y el agua muerta. El agua viva y el agua muerta. Bendito Dios. Que el agua muerta es donde la gente naufraga, donde la gente vive, donde la gente nada, que es lo que las personas conversan y escuchan. Ese es un agua que está muerta, es un agua muerta que la gente no sabe que bebe de esa agua. Esa agua muerta es la que hace que toda la gente se enferme, se muera, no viva, porque la gente no sabe por qué existe esa agua muerta, ¿verdad? Porque los sentimientos de las personas no son buenos, los sentimientos de las personas no son buenos. Y cuando habla aquí que esta mujer no sabía, era religiosa y todo lo que tenía se miraba bien, pero Jesús le dijo, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y mire cómo dice el 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Mire que la mujer ya estaba interesada en saber qué era esto del agua viva. Esto del agua viva, hermano, era lo que Jesús hablaba, era lo que Jesús hablaba. Y dice el 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire que la eminencia más grande para los samaritanos era Jacob, porque Samaria era la capital de Israel. Samaria era la capital de Israel, porque estos samaritanos eran descendientes de Jacob. Oiga bien, por eso le decían nuestro padre Jacob. Pero Jesús le dijo, mire cómo dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice el verso 12, que nos dio de este pozo, dice.
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Mire que había un pozo donde estaban ahí. Era un pozo, dice, mire, era un pozo. Y dice el verso 5, mire, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí un pozo, el pozo de Jacob, mire, el pozo. Ese pozo es del que estaba hablando esta mujer. Y dice el 15, el verso 13, dice, entonces Jesús le dijo, cualquiera de que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mire. O sea que le estaba hablando de todo lo que ella sabía, todo el sistema religioso que ella tenía, no le servía para vivir. No le servía para vivir. Todo el sistema religioso que ella tenía no le servía para vivir. Y por eso Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mire qué precioso, hermano. No tendrá sed jamás. Y mire qué bonito dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está, mire. O sea que Jesús, lo que le estaba hablando, era lo que le habían enseñado sus padres a ella. Todo eso no le servía. No le servía. Todo lo que sus padres le habían enseñado no le servía. Pero lo que Jesús hablaba sí servía, porque era agua viva. Era agua viva. Cuando se refiere a agua viva, se refiere a las palabras de Jesús. Las palabras de la mujer no eran vivas. Las palabras de la mujer estaban muertas, las palabras. Todo lo que ella había aprendido estaba muerto, y todo lo que hablaba estaba muerto, hermano. Pero Jesús le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, mire cómo le dice esta mujer. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Vaya. Para poder beber el agua de Jesús, la gente tiene que entrar en un estado de integridad. Que eso es lo que la gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe. El agua que Jesús hablaba se refería a sus palabras. Las palabras de Jesús, hermano, daban vida eterna, dan vida eterna. Pero las palabras de los demás seres humanos no tenían vida eterna, sino que aquella agua es como que usted tenga un bote de agua limpita, clarita, transparente, y usted tiene un bote de agua sacado de la quebrada, así era. Toda la gente bebía del agua de la quebrada, así. Pero Jesús tenía un agua sumamente clarita que era para vivir. Un agua para vivir. Y cuando la gente dice, cuando Jesús dijo que le diera agua a la mujer, era que quería oírla, quiere oírla. Eso es. Cuando nosotros bebemos agua es cuando nosotros oímos. Oímos porque nosotros fuimos diseñados para escuchar. Jesús explica, dice que los seres humanos, dice, no solo de pan vivirá el hombre. La gente no solo trabajando puede vivir, sino que la gente necesita escuchar la palabra de Dios para poder vivir. El problema es que mucha gente predica cosas religiosas y la gente no sabe que existe un agua viva. Existe un agua viva. Un agua viva que hace que las personas, como dijo Jesús, el verso 14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire qué bonito, hermano. Que las personas puedan sentir que pueden vivir. Sí. Que las personas puedan entender que por medio de lo que beben pueden vivir. Sí.
Las personas pueden vivir por medio de lo que hablan, platican y escuchan. Eso es el agua, hermano. Eso es el agua. El agua que salta para vida eterna. Eso es. Pero cuando la mujer le dijo, dame de esta agua, entonces ya miró que habían problemas. Ya miró que habían problemas. ¿Por qué? Porque ya empezó a confrontarla con su interior. La mujer tenía un estado religioso muy correcto, sí. Pero ya en su interior ella tenía un conflicto interno. Tenía un conflicto interno y Jesús le primero que le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá, le dijo. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Mire, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire, uy, hombre, ya la mujer, ya cuando miró que era una cosa que le tocaba su interior, le tocaba sus costumbres, sus hábitos, que solo ella los tenía, ya no le gustaba. Ya lo miró extraño esto y mire cómo le dijo entonces la mujer. El verso 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. Mire, me parece que tú eres profeta. Tú eres profeta. La gente para poder beber del agua viva, hermano, no se da cuenta que tiene que enfrentar todo su estado emocional. Tiene que poner en orden su estado emocional, sí. Las personas tienen que poner en orden su estado emocional para poder beber del agua viva. Porque si no, la persona bebe del agua muerta, sí. Del agua muerta, o sea que la gente puede estar bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo y se muere. Por eso usted mira que la gente anda con audífonos, la gente quiere llenarse, la gente quiere escuchar. Los hombres se levantan en la mañana y ponen las noticias y se quieren llenar y se quieren llenar y vuelven a ponerla, pero aquello no lo llena. Y vuelven a aquello y sienten y dicen, ¿qué será ese? Y vuelven a poner las noticias y aquello no lo llena ni lo sacia. Porque la gente fue diseñada para vivir de la palabra, para vivir del agua. Escuchar y hablar, escuchar y hablar. Sí, pero la gente bebe agua que no está viva, sino que agua que está muerta. Y a causa de eso existe tanta gente, como dicen, que fracasa, muere sin entender eso. Sin entender esto. Y por eso Jesús ya enfrentó a esta mujer a su realidad. La enfrentó, hermano, la enfrentó. Y entonces Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Vos todavía no has sido sincera contigo mismo, le dijo. Porque cuando ya le sacó los trapitos al sol, ya lo miró extraño. Entonces mire cómo le dijo, dice el verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mira, ahí está. O sea que la gente va a dejar ese sistema religioso. Tiene que dejar ese sistema religioso y tiene que empezar a ser íntegra la gente. La gente tiene que entender que es ser íntegro. La humanidad entera tiene que entender qué es eso. Y por eso dice, el verso 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mire, vosotros adoráis lo que no sabéis. Imagínate, estaba en un estado religioso. Le dijo, mira, todavía no sabes qué es la integridad, le dijo. Eso es lo que sucede con el agua viva. En el agua viva, hermano, para que la gente beba agua viva, que salte de su interior una fuente que salte para vida eterna, la persona tiene que enfrentar todos los vicios que tiene en su interior, todos los conflictos internos que tiene. Y por eso le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo el 22. Jesús le dijo, mira, vos estás haciendo nada, le dijo. Así le dijo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está, mire. ¿Cómo quiere que nosotros adoremos a Dios? Lo adoremos con agua viva, con agua viva. Así le gusta a Dios, así le gusta a Dios. Por eso Jesús, cuando lo primero que le dijo a esta mujer, le dijo, ¿sabe qué le dijo? Dame de beber, le dijo. Mire cómo le dice el 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué es eso de dame de beber? ¿Qué es lo que vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a hablar? Le dijo. ¿Qué es lo que vas a hablar? Porque lo que bebía la mujer no era agua viva, sino que era agua muerta. Muerta. Era agua muerta. Oiga bien, así de fácil. Pero no se daba cuenta. Ahora vamos a ver un poquito acá en el libro de Isaías capítulo 33. Mire, cuando ya le explicó Jesús que llamara a su marido, ya le dijo, te vas a enfrentar a la justicia, le dijo. A la justicia. Dice el capítulo 33, verso 15. Mire cómo dice. Así es como la gente puede tener aguas vivas. Mire cómo explica acá, ¿eh? Capítulo 33, verso 15 dice, el que camina en justicia. Ahí está. Ya cuando le explicó eso a la mujer, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y le dijo, no, yo no tengo marido. Bien has dicho que no tienes marido. O sea que esa mujer había decidido no querer a nadie. Esa mujer había decidido no querer a nadie. Ella no se daba cuenta, fíjese, hasta que se lo dijo aquel profeta. Que ella tenía un conflicto interno de no querer a nadie. Sí. Hasta que lo dijo Jesús como profeta. 5 maridos has tenido, le dijo. Y el que ahora tienes, no lo quieres, le dijo. O sea que la mujer nunca fue íntegra. No sabía qué era eso. Y mire cómo dice. Y por eso dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Mire. El que aborrece ganancia de violencia. Mire, por ejemplo, si usted trabaja o si usted gana las cosas a la fuerza, ya eso es malo. Entonces es lo que la gente no sabe. Todas esas cosas que la gente lo hace normalmente, su trabajo lo hace violentamente o enojado o regañando, eso es beber agua muerta. Beber agua muerta es hacer las cosas con ansiedad, con enojo, con discusión, con todo eso. Y por eso dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y dice el 16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su trabajo, y sus aguas serán seguras. Mire, sus aguas, dame agua, sus aguas. Pero la persona no se da cuenta, para que le salga agua viva a las personas, tiene que ser la persona muy íntegra. Una persona, para que le salga agua viva, tiene que ser muy íntegra. Muy íntegra, muy íntegra, así es. Pero la gente no sabe. Mire cómo dicen. Le voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 26. Mire qué bonito dice. Capítulo 26, verso 14 dice. Le voy a leer desde el 12 dice. Mire cómo la gente se tiene que esforzar por el agua viva. El agua viva cuesta, hermano. Mire cómo dice, 26:12 dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año a 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Mire. Le tuvieron envidia. ¿Qué pasaba cuando le tuvieron envidia? Dice el verso 15, mire. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Mire, los habían cegado y llenado de tierra, los filisteos. O sea que estas personas, hermanos, los filisteos se encargaban de llenar de tierra los pozos de Abraham, que eso es lo que le pasa a la gente. La gente
aunque quiera ser íntegra, no se da cuenta que se encargan de llenarlo y de taparlo y de llenarlo de noticias negativas y de cosas malas. A la gente la llenan de cosas negativas y de cosas malas, hermano. Pero la gente no sabe eso. Lo mismo hacían los filisteos con los pozos que había abierto a Abraham y se los había dejado a Isaac y lo habían llenado de tierra. Entonces, verso 16, entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí, dice. Y dice el 18, mire, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, mire, habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por su nombre, por el nombre que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas, ¿sí? Un pozo de aguas vivas, ahí está. O sea que existen las aguas vivas y las aguas muertas. Existen las aguas vivas y las aguas muertas. Aquí, en este fragmento, le explica qué es esto de las aguas vivas y las aguas muertas. Mire cómo dice, el 20 dice: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Ahí está, mire. Entonces, ¿cuándo el agua es muerta? El agua es muerta cuando las personas discuten o alegan. Cuando las personas discuten o alegan o tienen envidia. Entonces, la gente, ahí el agua es muerta. Toda persona que predica en la tierra, tiene que ser una persona que no discuta, que no tenga riñas, porque si no el agua es muerta. El agua que habla es muerta, sí, es muerta el agua que habla. Y mire cómo dice el verso 20: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Mire, y dice el 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Mire, que todas estas cosas significa enemistad. El primero se llamaba contención, el otro se llama enemistad. Entonces, ¿qué es agua muerta? Agua muerta es cuando uno contiende, cuando uno discute. Por ejemplo, si usted predica y usted canta o sirve a Dios, tiene que ser una persona que no discuta ni tenga enemistad con nadie. Si usted discute con alguien, el agua que sale de usted está muerta. ¿El agua está muerta? Sí. El agua está muerta. ¿Está muerta? Sí. O si usted tiene un mal sentimiento. Por eso le leo aquí, mire cómo dicen. El verso 20 y el 21. Mire, dos pozos, dice. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que quiere decir contención, dice. Porque había altercado con él. Mire. Y dice el 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que quiere decir enemistad. Fíjense que una persona, para que tenga agua viva, no tiene que tener nada de eso, ni enemistad. Y yo me fijo de gente que dice: hermano, ¿y cómo uno no va a tener problemas? Y la gente le da guerra a uno. Mire, a mí la gente me da guerra, pero yo no pienso en la gente, yo pienso en Jehová. ¿Usted cree que yo no tengo problemas? Hay gente que dice: no, hermano, es que usted no tiene problemas igual a los míos. No, quizás los problemas míos son más grandes que los suyos, pero yo no pienso en los problemas. Yo pienso en Jehová. Porque yo no me voy a poner, como dicen, a alegar o a discutir o a andar pensando en aquello. No, hay gente que anda pensando en aquello, y cuando anda pensando en aquello, entonces el agua le sale muerta. Y mire qué bonito. Y dice el 21,
Y abrieron el otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí, dice, y abrió otro pozo y no riñeron. Mire, ese es el agua viva. El agua viva es cuando no se riñe. El agua viva, por eso Jesús le dijo a la mujer, si tú bebieres del agua que yo te daré, le dijo, será una fuente que salte para vida eterna, le dijo. Porque el agua que tú bebes no te va a saciar, le dice. No te va a saciar, pero si tú bebieres que el agua que yo te daré será una fuente que te dan deseos de vivir, deseos de vivir. Imagínense. Y mire cómo dice el 22. Y se apartó de ahí Isaac y abrió otro pozo y no riñeron, dice, sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mire, ¿qué le parece? Eso es. Entonces Dios, hermano, Dios lo que quiere que las personas beban agua viva, porque si no podemos caer en un estado religioso. Si uno predica, hermano, tiene que ser una persona que no tiene que estar en un problema. Usted trate de zafarse de cualquier problema, hermano. Usted, si usted tiene discusiones con alguien, tiene enemistad con alguien, o tiene envidia de alguien, el agua que sale de usted, lo mata, lo destruye. Por eso Abraham era un gran hombre. ¿Por qué era un gran hombre Abraham? Porque Abraham no aceptaba ni una tan sola discusión. Mire cómo dice en el capítulo 13:7, dice, mire, Abraham no aguantaba una discusión, no la aguantaba, hermano. Y en estos tiempos la humanidad no. Hay gente que predica, hay gente que sirve a Dios y discute. Y no, mi hermano, el agua que sale no está viva, está muerta. Cuando la gente discute, alega, tiene enemistades. No. Mire cómo dice el 13, verso 7. Mire, inmediatamente que uno tiene problemas de este tipo, mire, se aparta de las personas así. Dice el 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mira, ahí está. No haya. Eso es lo que no se debe de permitir. No se debe de permitir eso, hermano. En las personas no se debe de permitir eso. Por eso volvemos a Isaías 33. Mire qué bonito. Dice Isaías 33. Volvemos aquí para que el agua sea segura. Le voy a leer el 16. Mire. Y sus aguas serán seguras. Sus aguas serán seguras. Mire qué bonito. Dice el 16. El 33:16 dice, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mire qué cosa, hermano, sus aguas serán seguras. Es cuando se habla de aguas seguras se refiere a aguas vivas, que era lo que Jesús hablaba. ¿Por qué Jesús decía que había que amar a los enemigos? Porque uno no puede tener una discusión ni estar con enemistad con nadie. Uno no puede tener discusión ni enemistad con nadie. Hay gente que se resiente hasta con los mismos cristianos. Hay gente que se resienten con uno, se resienten con algún hermano, con una hermana, tal vez por una cosa pequeña, hermano. Y dice uno, ¿cómo puede vivir la gente así? Digo yo. ¿Cómo puede vivir? Si Jesús dice que para que el agua sea viva, tenemos que obedecer lo que Él dice. Cuando le llamó a aquella mujer que mentía, que le dijo que era religiosa, y le dijo él, no, le dijo, ve y llama a tu marido, vaya pues, quiero que seas íntegra. Ella no quería a los hombres, no los quería. Solamente los hacía así, ¿ve? Así los hacía. Entonces, cuando aquella mujer le dijo a Jesús la verdad, no, ya sintió y dijo, me parece que tú eres profeta.
Y lo que Jesús nos está diciendo, que si nosotros no tenemos integridad, si nosotros no sabemos qué es eso, ¿por qué es tan importante el amor, hermano, en las personas? Porque uno no puede tener amistad ni ponerse a discutir. Fíjese que antes, yo con eso yo oía a la gente predicar, yo decía, Dios, ¿por qué habiendo tanto predicador existe tanta gente enferma? Y tanta gente que se muere, hermano. Porque la gente no se da cuenta que hay que beber agua viva para vivir. Hay que beber agua viva. Hay que beber agua viva. Porque si uno no bebe agua viva, hermano, no puede vivir. Y por eso explica aquí, dice el 33, verso 15, dice: el que camina en justicia, mire, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece ganancia de violencias, mire, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Mire, imagínense que la persona, para que tenga agua viva, no tiene que tener ni una tan sola riña, ni una tan sola riña. Hay gente que ve normal una discusión. No es normal, hermano, no es normal. Para que el agua sea viva, tiene que estar la persona apartada de las discusiones, sí, para que el agua sea viva. Pero si usted está metido en un problema, y aquel problema insiste, no, usted tiene, como dijo Abraham, no hay altercado entre nosotros dos. Mire, ¿por qué? Porque si no, el agua es muerta, hermano. Todo lo que se habla es muerto. Por eso la gente necesita escuchar la palabra. La gente necesita escuchar la palabra. Mire como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Por eso la gente necesita escuchar la palabra, hermano. 47, verso 1. Y esta palabra es para eso, para que la gente la escuche y dice, ¿por qué esta palabra es diferente? Porque es para vivir. Dice el capítulo 47, verso 1. Si usted tiene problemas con alguna persona, porque hay gente que cree que eso es normal. No, hermano, si usted tiene problemas con una persona, usted tiene que apartarse de esa persona, si usted quiere vivir. Pero si usted no quiere vivir, o si usted no quiere llevar aguas vivas, tampoco no lo vamos a obligar. Mire cómo dice el 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Mire. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Mire, ¿se acuerda que yo le decía? Que uno tiene que hablar con justicia, con justicia. O sea que uno no puede quejarse. Usted tiene que aprender a dar gracias. Usted no puede tener enemigos. Usted no puede estar discutiendo. La gente cree que discutir es una cosa normal. No, mi hermano, si no lo que uno hace, no sabe lo que está haciendo. Como le dijo aquella mujer a Jesús, mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. No estás haciendo nada, le dijo. Así. Y miren cómo le dice. Y dice el verso 3, dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mire, ahí está. La gente escucha la palabra, pero poquita, sí. Hay gente que escucha la palabra poquita y sabe que no se quiere comprometer, porque tiene que enfrentarse en su integridad, como aquella mujer samaritana. No quiere ser íntegra. Hay gente que escucha poquito y dice, yo no quiero enfrentarme a esto, porque yo tengo este problema, yo tengo este otro problema. Y solo hasta los tobillos se llenan de agua, nada más. Y mire cómo dice, le vuelvo a leer el 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.
Y dice el 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Mire, hay gente que se llena más, que se mete más y dice, yo voy a ser más íntegro, más íntegra. Yo voy a tener más integridad. Porque usted entre más integridad tenga, si usted cree que usted va a vivir con personas que discuten, usted no va a vivir, hermano. Usted tiene que entender de que para vivir, si usted quiere estar con personas que discuten, usted no puede tener absolutamente ni una tan sola discusión. Pero si usted discute, usted yo no sé cómo ir a hacer en una angustia. Y mire cómo dice, el verso 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, mire, hasta los lomos. Y midió otros 1000, dice, y era ya un río, y yo no podía pasar, mire, ahí está. Ya cuando la gente se embriaga con esta palabra, hermano, ya mira que es difícil, dice, esto es serio. Pero la gente no sabe que es para vivir. Y dice el verso 5, mire el 47:5 dice, y midió otros 1000 y era ya un río, dice, que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Mire, ya cuando la gente escucha esta palabra ya tiene que nadar, hermano, tiene que nadar, tiene que nadar, tiene que nadar. Ya la gente cuando escucha esta palabra ya tiene que sumergirse. Hay otros que no, mejor un poquito, dice, un poquito, pero no es así. Y mire cómo dice el 6, dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Dice, después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado, mire. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Mire, por eso esta palabra tiene que salir para que la gente la escuche. ¿Y para qué? Mire y dice, y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Mire, la gente tiene que aprender a hablar porque dice que van a recibir sanidad las aguas. Por eso le vuelvo a leer el verso 8, dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Por eso es que este evangelio es para confrontarlo a usted. Así se va a sanar. Usted cuando escucha esta palabra, mire, la gente tiene problemas y la gente los cubre nada más. La gente los cubre y es cristiana y viene a la iglesia y Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bien, dice. Y no está en paz, hermano. La gente tiene contención, tiene riñas en su interior. Y lo que habla, hermano, no es para vida, no es para vida. La gente tiene que aprender a ser íntegra. Por eso Jesús llamó a aquella mujer y le dijo que Dios busca verdaderos, le dijo. Verdaderos, personas íntegras. Personas íntegras. Y por eso mire cómo dice. Por eso dice, vuelvo a leer el 8, otra vez mire cómo dice. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y dice el 9, mire, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Ahí está, mire, vivirá. Pero la gente tiene que nadar. ¿Qué es nadar? Es sumergirse en esta agua, hermano. Hay que sumergirse en esta agua, no hay que hacerse loco. Usted no se haga loco haciéndose que usted tiene que hacer un montón de cosas. No, va a estar como aquella mujer samaritana. No, usted tiene que nadar y sumergirse en el agua. Y mire cómo dice,
Y toda alma viviente, dice el 47:9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Mire, todo lo que entrare en este río vivirá. Todo lo que entrare. Por eso Jesús no podía hacer que aquella mujer fuera una gran mujer. No, le dijo, ven, te voy a enfrentar. Te voy a confrontar con tus problemas, le dijo. Y eso es lo que la gente no quiere, confrontar sus problemas. Sí, la gente no se quiere confrontar sus problemas. La gente tiene un problema con alguien y sigue con aquel problema. Mire, y le anda dando vueltas. Olvídese, hermano, usted tiene que caminar por lo estrecho y dejar de pensar en aquel problema. No piense en ese problema. O aléjese de la gente con la que usted tiene problemas. Y si usted quiere estar con la gente que tiene problemas, tiene que orar por ellos constantemente. Mire, Jehová bendiga esta persona, bendiga esta, bendiga esta, bendiga esta, bendiga esta. Porque para que el agua sea viva. Si el agua no es viva, el agua está muerta. Y cuando el agua está muerta, hermano, entonces la gente no vive. Si Pedro, que andaba a la par de Jesús, él no tenía agua viva y sabía que Jesús le dijo, no, si yo les doy libertad. Jesús no necesitaba a aquella gente. No, si ustedes se quieren ir, le dijo a Pedro, váyanse, les dijo. Y Pedro le dijo, mire, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que nada los hacía sentir que podían vivir, sino solo aquella palabra. Ellos mismos no sabían. Ellos mismos decían que ¿por qué esta palabra me hace sentir deseos de vivir? Porque la gente necesita entender qué es meterse a este río. Por eso le vuelvo a leer el 8 y el 9 de otra vez. Mire qué bonito estos dos versos. Y dicen, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. ¿Sabe qué es el Arabá? El mar muerto. El Arabá es el mar muerto. El mar muerto es, si usted le ha oído hablar del mar muerto, ahí no hay ni una cosa que tenga vida. Ahí nada tiene vida, nada de lo que hay en ese mar muerto. Por eso le llaman mar muerto. Así está la gente, miren ese mar muerto. Está en un mar muerto, todos platican lo mismo, oyen lo mismo, platican lo mismo, tienen los mismos problemas, las mismas discusiones y todo es normal. Pero dice que estas aguas van a llegar, vuelvo a leer el 8 y dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al mar muerto y entrarán en el mar muerto, y entradas en el mar muerto recibirán sanidad las aguas. Mire, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Mire, eso es lo que hacemos. Por eso tratamos de que la gente escuche esta palabra. Queremos que la gente cambie su sentimiento, su corazón y vaya entrando en la integridad. Y dice, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Qué bonito, mire. Dice en el libro de Zacarías también. Zacarías capítulo 14, mire cómo dice. Por eso usted, si usted va a servir a Dios, usted tiene que apartarse de todo problema, sí. Cuando Jesús dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, es cierto, eso es cierto. Hay gente que está metido en problemas, discutiendo o peleando y no, uno tiene que apartarse de las personas así. Tiene que apartarse, usted no puede estar ahí, que dime, que te diré, que me querés, que no me querés, que yo no sé si me querés, que por aquí. No puede estar en ese problema. La gente está en ese conflicto y cae en un estado de inseguridad. Y entiende. Y mire cómo dice el 14, verso 8. Acontecerá también, dice, en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Mire, ahí está. Eso es.
aguas vivas, aguas vivas. Mire, vuelvo a leer, le dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, a la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Mire cómo es este río, ¿ve? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Mire, por eso es que este río habla que exclusivamente Jehová es el rey de toda la tierra. Jehová será rey de toda la tierra. La gente solo Jehová va a decir, solo Jehová. Sí. Jesús vino a anunciar el nombre de Jehová. Jesús es Jehová. La gente dice, Jesús, hermano, Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Pero él mismo, el Padre, anda buscando verdaderos adoradores. Y por eso dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, dice. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Mí? ¿Qué le parece? Y dice el verso 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey, dice. Y dice el 11, mire qué bonito, dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Está bien. La gente tiene que aprender, hermano, a enfrentarse. Dice usted, yo en mi interior no tengo que discutir con nadie, y si alguien discute con usted, usted apártese de la gente, hermano. Si usted es, mejor aparte de la gente. Hay gente que le gusta estar en problemas, y problemas, y digo yo, la gente, ¿cómo va a estar viva? La gente está muerta, hermano. Está muerta, y lo que hace es lo que decía Jesús a aquella mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Uno, para poder, hermano, hablar la palabra y para poder a servir a Dios y para vivir, tiene que aprender a buscar esa integridad, a buscar perdonar, a no estar en discusiones con nadie, a no tener riñas con nadie, hermano, ni a estar bebiendo aguas, oiga bien, ni a estar bebiendo aguas del río de Egipto. Y mire cómo dice, vuelvo a leer el verso 9, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura. Mire, todas las personas van a ser igualitas. Todas las personas van a ser igualitas. Todo eso es lo que hace este evangelio. Mire, toda la gente va a ser igualita. Toda la tierra se volverá como una llanura. Cuando dice que se volverá una llanura, no es que piense que los tractores van a empezar a botar todo ese montón de cerros. No es eso. Es que toda la gente va a ser igualita. El que usted mira altivo, Dios lo va a bajar. Sí, Dios lo va a bajar. Y el que lo mira abajo, Dios lo va a suspender. Dios lo va a suspender. A manera de que todo sea parejo. Todos sean uno. Todos sean uno. Y por eso mire cómo dice. Por eso uno va buscando, hermano, uno va buscando servir a Dios. Volvemos al libro de Isaías. Mire cómo dice. Isaías 33. Por eso las personas tienen que entender esto para vivir. Dice el 33, verso 14. Otra vez dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Mire, es que Dios es un fuego, hermano, es un fuego de paz. Es un fuego de paz que hay que estar ahí, mire, hay que estar ahí. Jesús dijo, vuestras lámparas encendidas, y usted tiene que estar buscando esa paz. Si la gente discute, pero le digo, si usted discute, si usted tiene problemas con alguien, mejor usted no abra la boca. Y por eso le digo a la gente, si usted está enfermo, no hable.
porque las aguas usted tiene que buscar que sus aguas sean seguras. Mire cómo dice el 5, el 15. El que camina en justicia, dice, ¿quién habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece ganancia de violencia. Todas estas cosas la gente tiene que dejarlas. El que sacude sus manos para no recibir cohechos, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Mire, hasta hay que cerrar los ojos para no ver cosas malas. Por eso le digo, si usted tiene un problema, usted deje de pensar en ese problema. Sí. Si usted tiene un problema con alguien, usted no piense en ese problema. No piense, no se meta en ese problema, no se meta. Si usted no puede perdonar, apártese. Como Abraham le dijo a Lot, no, nosotros no podemos discutir, no podemos estar juntos, no puede haber altercado entre nosotros, porque ninguno de los dos va a vivir. Por eso hay gente que le gusta discutir, hermano, hay gente que le gusta tener problemas y la gente no se da cuenta que es para destruirlo a usted. No, hermano, pero yo no le estoy dando problemas. Si aunque uno lo busque en usted, cúbrase, sí, cúbrase. Por eso dice, y dice el 16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mire, sus aguas serán seguras. Vamos a leer el capítulo 15 del libro de los Salmos. Mire qué bonito, ¿eh? Salmos capítulo 15. Aquí explica. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer que tenía que ser sincera, mira, le dijo, vosotros hacéis lo que, vosotros adoráis lo que no sabéis. Así le dijo. Porque esta mujer tenía problemas con Dios, con los hombres tenía problemas esta mujer. Y mire cómo dice, el capítulo 15, verso 1, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, ¿mí? Y habla verdad en su corazón. ¿Qué le parece? O sea que la persona tiene que aprender a hablar en su interior y decir, yo tengo este problema. No puede estar usted escondiendo. Sí. Si usted siente envidia, usted no puede estar escondiendo ese problema en su interior y diciendo, no, yo estoy bien. No, porque si no usted no va a vivir, usted tiene que enfrentar. Por eso Jesús, cuando la mujer le dijo, vaya pues dame agua, sí le dijo la mujer, se enfrentó a Jesús, dame agua pues, vaya pues. Entonces le dijo, vení, te voy a tocar tu primer problema, le dice. ¿Y cuál fue el problema de la mujer? Que había tenido 5 maridos y tenía el 6º. Y quería a Jesús también. Sí. Este es profeta, dijo. Y dice el 3. En el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Mire eso. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mira, ahí está. Entonces, por eso Jesús le decía, el Padre anda buscando esto. Busca esto, personas con agua viva. Porque de tanto predicador y tanta gente que hay en la tierra, hermano, debería de haber salud en las personas. La gente no debería de morirse. Pero la gente bebe agua muerta. La gente bebe agua muerta. Por eso Jesús le dijo, si tú bebieres de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero si tú bebieres del agua que yo te daré, no vas a volver a tener sed. Sino que será una fuente que salte para vida eterna. Vas a darte cuenta que podés vivir si querés, pero si no, vas a quedar ahí, le dice, en el desierto, sediento de agua viva. Así como estos hombres como Isaac, mire que procuraban buscar, y si no hallaban, si había riñas en un pozo, no, este pozo no sirve, decía. Este pozo, esta persona discute, no, esto no sirve, no, busquemos otra persona que no discuta. Así era.
Así es este evangelio. Así es. Que uno tiene que ver las personas que no discuten, que no están metidas en problemas, ni van a tener sentimientos feos. La gente tiene que darse cuenta que existe agua viva. Existe el agua viva, hermano, y el agua viva está en su interior si usted escarba y escarba y escarba y aprende a enfrentar todos sus problemas y le dice a Dios: Dios, yo quiero caminar en integridad, me voy a enfrentar y no voy a tener ninguna riña con nadie, Dios. Amén. Ninguna riña con nadie, para que yo viva, porque ese es agua viva. Jesús dijo: será una fuente que salte para vida eterna. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Jehová Dios. Te adoramos, te exaltamos, Jehová. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por este día. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, oh Jehová. Gracias. Gracias, eterno y poderoso Dios. Eres bueno, Padre. Eres hermoso, eres grande, eres fuerte. Digno de toda alabanza, digno de toda gloria, Padre mío. Gracias. Gracias, Padre mío. Te adoro, te exalto, te alabo. Gracias. Gracias, eterno Dios. Te adoramos. Te adoramos.